un fuerte aplauso para todas y todos ustedes. El día de hoy estamos reunidos. Justamente, como bien decía el maestro Andrés Kirch, ya le cambié el apellido, pues justamente en esta cuarta consulta pública que estamos impulsando, por supuesto, desde el gobierno de la Ciudad de México, como parte de este proceso democrático que está haciendo el gobierno de Ciudad de México y, por supuesto, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, quien está coordinando a través del proyecto el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045, líneas de acción que van a permitir tener un plan general para la ciudad de 20 años. Esto nos lleva a que el día de hoy, desde el Instituto para la Prevención y Prevención de las Adicciones y, por supuesto, desde la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, encabezada por nuestra doctora Nadine Gassmann-Silberman, y, por supuesto, desde el IAPA, con nuestra directora general, la licenciada Maya Ordorica Imas, tengamos dos líneas de acción dentro de la línea de salud, de ciudad que produce salud, que es la línea 5, que ustedes podrán ahí empezar a hojear su libro. ¿Sí les dieron libro? ¿Sí? Si ustedes empiezan a hojear un poquito su proyecto de Plan General de Desarrollo, van a encontrar por ahí en medio esta línea 5 de la que yo les hablo. ¿Y por qué les hablo? Que hay dos líneas que nosotros como Secretaría de Salud y como YAPA estamos impulsando, porque justo una es el tema de salud mental y la otra es sustancias y seguridad. Ese sí. El día de hoy nos reúne aquí una consulta pública muy interesante en donde vamos a hablar de reducción de riesgos y daños. Les voy a leer tal cual como es el nombre del foro: reducción de riesgos y daños en ciudades, evidencia, aprendizajes y herramientas para fortalecer las políticas de la Ciudad de México. Eso es lo que nos reúne el día de hoy a todas, todos y todas por acá. Entonces, para dar inicio, me va a permitir cederle la palabra en representación de nuestra directora general, la licenciada Maya Ordorica Imas, al director de difusión para la prevención de adicciones, el maestro Andrés Kirch. Un aplauso para el maestro Andrés. Nuevamente, muchas gracias por su presencia. Saludar muy atentamente al presidium, secretaria general de la Escuela Nacional de Trabajo Social, a nuestra compañera Paola en representación de Torrilla, de la organización de la sociedad civil referente en la materia, a la doctora Angélica Ospina, también referente en los aspectos de reducción de riesgos y daños, también desde la academia y la investigación, y a la directora del área de prototipos e inclusión comunitaria del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, la licenciada Fanny Pineda Miranda. Saludarles y agradecerles mucho, así como a todas las personas que nos hemos dado cita el día de hoy. Brevemente, como mencionaba su director, el maestro Giovanni Morán, vamos a exponer de qué van estos espacios de consulta pública. Les pediré que nos vayan acompañando con la presentación que estamos viendo, para que esto que está en estos librillos del proyecto del Plan General de Desarrollo para la Ciudad de México 2025-2045, entendamos qué es lo que nos convoca. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Podemos conocer que hay una justificación jurídica que responde al artículo 15 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que nos invita a avanzar en la garantía del derecho a la ciudad con participación de la ciudadanía en general, a través de líneas de transformación y estrategias para co-crear una ciudad democrática, habitable, de cuidados, derechos y libertades. En ese sentido, este proyecto de Plan General de Desarrollo contempla 22 líneas estratégicas, la que nos da cita el día de hoy, convocado por supuesto por nuestra jefa de gobierno, la licenciada Clara Molina, así como por la doctora Nadine Gassmann-Silberman, secretaria de Salud. Es la línea 5, productora de salud. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, donde podemos reconocer que la salud es entendida como un derecho humano universal e indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos. Se reconoce como un derecho llave, que si no se garantiza, se limita el acceso a otros derechos. Y este se expresa en el acceso a servicios médicos y en las condiciones colectivas, sociales y ambientales que permiten el bienestar integral. También las conocemos como determinantes sociales de la salud, las cuales tenemos que abordar para poder fomentar la promoción, la prevención y la atención en materia de garantía de este derecho. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Va a ser breve en cuanto a conocer los ejes estratégicos.
que implican reconocer la necesidad de un sistema único e integral de salud pública hacia el cual estamos tendiendo a partir de las reformas, de la incorporación del modelo de atención a la salud para el bienestar, más bienestar, y que tenemos también la implementación del enfoque de atención primaria a la salud, APS, que es la forma en la cual se puede producir salud también, además de la primera atención que requiere cualquier persona cuando se acerca al sistema público de salud. Y como tercer eje estratégico, la innovación y fortalecimiento del sector salud. Y en materia de innovación, creemos que hay amplia cabida al tema que nos convoca el día de hoy para incorporar la perspectiva de reducción de riesgos y daños en este proyecto de Plan General de Desarrollo para la ciudad y que sea una de las miradas, de los enfoques que nos permite garantizar también la salud de las personas que no reconocemos, que utilizamos algún tipo de planta o sustancia psicoactiva. Entonces, esta población también se le tiene que garantizar el derecho a la salud y el día de hoy va a ser un momento clave para ello. Por favor, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos reconocer que esta línea, la número 5, plantea una transformación profunda a lo que entendemos como una ciudad productora de salud, una ciudad que produce salud. De esta manera, que promueva de manera activa la salud física, mental y emocional, con un enfoque preventivo, comunitario y territorial. Se menciona mucho que no hay salud integral si no hay salud mental. También estamos incorporando la salud emocional, el bienestar emocional como un factor clave. Y es en ese sentido que tenemos que reconocer uno de los principios que nuestra directora, licenciada Amaya, siempre presenta, que es que tampoco podemos hablar de salud mental sin justicia social. Van de la mano. Requerimos trabajar para reducir brechas de desigualdad social, para que haya garantía de todo tipo de derechos, a la educación, a la vida, a la libertad, a la cultura, al libre esparcimiento, al libre desarrollo de la personalidad. Estamos hablando de una serie de derechos que se tienen que garantizar para que podamos hablar también de salud integral y en ese sentido incorporar la salud mental y el bienestar emocional. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde reconocemos que en una ciudad que produce salud, la garantía del derecho a la salud es una realidad. Por eso tenemos que tener altura de miras, tenemos que estar pudiendo pensar en los próximos 20 años. No solamente estamos hablando de nuestra realidad del día de hoy, del año 2026. Tenemos que pensar incluso en las generaciones que están llegando a este mundo, incluso en las generaciones por venir. 2 décadas que tenemos que tener principios que nos puedan acompañar en el desarrollo de la construcción de políticas públicas, en este caso en materia de salud, pero en general están habiendo de ese tipo de foros de participación democrática y de consultas públicas de todas las 22 líneas de trabajo que incorpora este proyecto. Y en la ciudad que produce salud, la prevención de enfermedades y el acceso a la atención oportuna requieren un enfoque inclusivo, humanista, con perspectiva de género y, como mencionaba previamente, de justicia social. Que nadie quede atrás y que nadie quede afuera tiene que ser un principio. Y por ello es que tenemos que seguir ampliando nuestra presencia en territorio, nuestras capacidades de atención en centros especializados, capacidad de atención en materia de salud mental, que es un derecho también recientemente reconocido en nuestra normatividad. De esta manera es que se exponen las líneas generales de este espacio de consulta pública de la línea 5, productora de salud, para el proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. Y como encuadre vamos a tener una serie de participaciones que nos permitan entender a profundidad de qué hablamos cuando hablamos de reducción de riesgos y daños, asociadas por supuesto al uso de las sustancias psicoactivas. Tenemos que poder entender de qué riesgos y de qué daños hablamos y por qué no tiene que ser una limitación la abstención al uso para la garantía del derecho a la salud. No podemos limitar el acceso a servicios públicos, no podemos limitar la garantía de estos derechos a ciertas prácticas que lo antecedan. Tenemos que brindarlo cuando la persona lo requiere. Entonces, es fundamental lo que está ocurriendo el día de hoy. Vamos a ir avanzando para que estas miradas incluyentes, que se basan en la mirada de los derechos humanos, puedan ser parte de la ley, de las constituciones que lo requieran, y el día de hoy para poderlas incorporar con sus perspectivas y opiniones en este proyecto general.
agradeciendo mucho tu presencia. Vamos a poder escuchar las participaciones de nuestras ponentes de esta mesa y a continuación vamos a ceder la palabra también a la Secretaria General de la Escuela Nacional de Trabajo Social para poder escuchar su mensaje de bienvenida también. Muchas gracias. Y sí, como bien comenta el maestro Andrés, vamos a dar paso ahorita a, primero que nada, como también bien lo mencionó el maestro Andrés, agradecer a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, quien el día de hoy, aparte de que están aquí, la secretaria general de la misma Escuela Nacional de Trabajo Social está por aquí, la maestra Carmen Casas, la directora general de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ha tenido una amplia y estrecha colaboración con la Secretaría de Salud y por supuesto con el Instituto para la Prevención y Prevención de las Adicciones. Por tanto, vamos a dar paso y agradecer con un aplauso también a la maestra Alma Gloria Pérez, quien es la secretaria general de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Pues buenas tardes, buenos días, no sé todavía si son días o días. Buenos días todavía a todas y todos, compañeros del Presidium, bienvenidos, bienvenidas. Pues a nombre de la maestra Carmen Casarratia, directora de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, les recibimos en este recinto universitario y pues darles la más cordial bienvenida para este foro Consulta Pública, Reducción de Riesgos y Daños en Ciudades, Evidencia, Aprendizajes y Herramientas para Fortalecer las Políticas en la Ciudad de México. Este espacio, pues hoy se convierte en su casa, en este espacio en donde se encuentra la academia, pero también el gobierno y la sociedad civil. Es un espacio que nos lleva a la reflexión, al trabajo colaborativo, a compartir nuestra experiencia, pero a construir política pública juntas. Sabemos y recibimos con gran alegría la iniciativa del gobierno de la Ciudad de México para acercarse a la universidad para construir de manera conjunta políticas públicas más sensibles, informadas y humanas. Nuestra disciplina de trabajo social se ha formado históricamente en la tensión entre lo individual y lo estructural, entre la atención directa a las personas y a la transformación de las condiciones sociales que generan vulnerabilidad. Desde esta mirada, el enfoque de reducción de riesgos y daños no es solo una estrategia técnica, sino una propuesta ética y política que prioriza la salud. Hoy es el tema que nos convoca, es el tema que seguramente ustedes son los expertos y podrán decir y escuchar a los grandes expertos y compartir y concluir en un encuentro que de manera colaborativa nos lleve a construir esa política. Pero también prioriza la dignidad y los derechos a las personas, reconoce la complejidad de la conducta humana, ya lo comentaba el maestro, y rechaza la criminalización como respuesta central en los problemas sociales. Este foro, como ya lo había comentado, articula experiencias, aprendizajes y herramientas que fortalecen las políticas públicas y que va en consonancia con ejes y horizontes del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2040, una ciudad más inclusiva, más segura, más justa y más sostenible. Tenemos que entre todas y todas podamos contribuir para que este plan sea toda una realidad y la construcción se viable. La Escuela Nacional de Trabajo Social reafirma su compromiso con la investigación aplicada, la formación crítica de profesionales y la vinculación con el gobierno y la sociedad para que las políticas no se diseñen sobre las personas, sino con ellas, que creo que es parte importante del objetivo de estos foros, no solo todos los foros que se están llevando a cabo en las diferentes instancias y que hoy pues somos partícipes, construyamos parte de la historia en esta discusión. Gracias a todos por estar aquí, el compromiso se ve, que este espacio sea un punto de partida para alianzas sólidas entre la academia y el gobierno al servicio de la Ciudad de México más humana y más justa. El máximo éxito para la jornada del día de hoy. Sean bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí. Gracias. Y bueno, antes de dar inicio a esta, hay dos secciones muy importantes de la consulta. La primera de ellas, por supuesto, presentar, dar la bienvenida a nuestros invitados especiales, invitadas especiales. La segunda es el panel diálogo, donde ahora sí nuestras personas especialistas nos van a poder brindar un conversatorio, un diálogo. Y la tercera, vamos a decir, ¿no?, actividad, son las mesas que van a estar
todos, si les guste la mesa o la pregunta detonadora que tendremos en cada una, pues ya les estaremos diciendo en qué salón y es aquí arriba, en el piso, exactamente aquí arriba. Entonces, pero antes de, por supuesto, pasar a estas fases, les vamos a pedir si podemos tomar una foto al presidium, porque ahorita ya pasaríamos al panel de diálogo, donde empezaría a hablar la maestra Fanny Pineda. Entonces, si podemos tomarnos la foto, O sea, ¿de qué? si tienen de pie, no sé, el equipo de comunicación social, para entrar en materia, ¿no? Una foto con... Pero es que en general intentamos que haya foto, que se haga a todas las personas participantes, pero la disposición del espacio no nos lo facilita, entonces les pedimos una disculpa, sepan que igualmente se está compartiendo. A ver, primero así, yo creo que sí. Vamos. Una, dos. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Y ahora sí, para dar inicio al panel diálogo, vamos a empezar con la licenciada, la maestra Fanny Pineda, quien es la directora de prototipos de atención e inclusión comunitaria en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Démosle un fuerte aplauso a la maestra Fanny. Por favor. Muchas gracias, de repente. Muchas gracias a todas y todos. Pues bueno, es un lujo estar en este panel. Bueno, como bien lo comenta Giovanni, yo soy directora del primer nivel de atención que damos en el instituto. Tenemos diferentes estrategias que van con base a las personas, ¿no? A la población que estamos atendiendo, ¿no? Tenemos un modelo de atención para niñas, niños y adolescentes, un modelo de atención para personas que habitan calle, estamos desarrollando un modelo de atención para personas que usan metanfetamina, salud mental, consumo de sustancias. Entonces, digo esto como para poder empezar encuadrando que yo me voy a enfocar mucho más en la atención, en el sentido de que las personas que usamos sustancias psicoactivas siempre nos ven como personas que necesitamos un psiquiatra, un psicólogo de forma inmediata simplemente por el consumo de sustancias, ¿no? Para mí es muy importante pues estas sesiones, ¿no? Que sean todas y todos, y yo también parte de este proyecto general de desarrollo, porque es muy importante poner a la reducción de daños como política pública, ¿no? Empezar a construirla, empezar a tejerla. Sabemos que esto existe desde hace muchos años, desde sociedad civil, pero ya era hora que desde gobierno estemos impulsando a institucionalizar estos temas, ¿no? Y los temas se tienen que integrar desde las acciones comunitarias hasta el tercer nivel de atención, ¿no? Todas y todos, como sector salud o sector comunitario, debemos entender que ¿qué son estas estrategias, no? ¿Qué es el trato humanitario, el trato digno, no? Muchas veces pensamos en muchas terminologías técnicas, pero realmente la reducción de daños es compasión, es apoyo, es acompañamiento, es no dejar solos a las personas. Entonces, yo sé que a nosotras como psicólogas y psicólogos nos encanta decir terminologías técnicas, inventarnos cosas, pero realmente cuando nosotras nos vemos, hacemos estrategias de reducción de daños, ¿no? Cuando salimos de fiesta, ¿no? Cuando te enojas con tu mamá y tu papá, ¿no? Como que sabemos que tenemos que, si vamos a usar una bici, nos ponemos un casco, y si nos caemos nos puede pasar algo menos peor, ¿no? Porque es casi inevitable algunas veces que tengas un accidente, pero sí necesitas las herramientas y las estrategias para saber cómo vas a tener pues este impacto, ¿no? Es importante decir que todo consumo de sustancias conlleva un riesgo. No existe, o sea, el consumo no es inocuo, ¿no? Todos los consumos llevan un riesgo, pero hay desde diferentes riesgos. También tiene que ver la sustancia, diferentes sustancias, diferentes efectos, diferentes riesgos, ¿no? Estamos acostumbrados a meter todas las sustancias en un costal y decir que todas son iguales, y eso es muy perjudicial. Eso nos ha hecho tanto daño que no sabemos distinguir cuáles son las problemáticas reales que tenemos por el uso de diversas sustancias, o por la mezcla de sustancias, o por los contextos en donde se están dando. Entonces,
Yo estoy muy feliz porque lo que estamos proponiendo en esta mesa es dejar de lado el estigma, es dejar de lado el moralismo y realizar estrategias y realizar opciones de salud mental y salud de consumo de sustancias psicoactivas basado en evidencia científica y en la salud pública. La evidencia le debe de ganar a lo moral. Eso nos ha costado muchísimo trabajo en el sector salud. Hemos visto la historia, ¿no? Nos cuenta la lobotomía, los choques eléctricos, ¿no? O sea, en el sector salud se puede justificar una violación a los derechos humanos porque yo, como doctor que soy más que tú, creo que eso es lo mejor para ti. Eso se debe de quitar, ¿no? Esto es algo que nos ha llevado a que yo como psicóloga puedo decir que es lo mejor para ti, como poniendo mi persona, mi entendimiento, mi relación con las sustancias, pero tenemos que ser menos egocentristas, ¿no? Y eso cuesta mucho trabajo cuando en la universidad te dicen que eres lo mejor, que tú tienes la razón, que los drogadictos deben ir a la cárcel. Entonces, este es un momento muy importante, pero es un momento que va a tomar mucho tiempo. Porque el cambio estructural no solo es ponerlo en la política, es que todas y todos entendemos que esto tiene que ser un proceso personal. Un proceso personal, un proceso de cambio de chip completamente para decir, es que esta persona sí tiene derecho. Y su derecho es consumir. Y yo, como personal de salud, mi obligación es ofrecer estrategias para que esa persona pueda cuidar su salud a pesar del consumo. La reducción de daños no está como divorciada de la abstinencia. La reducción de daños es un camino más largo a la abstinencia en algunas ocasiones. Y eso es un modelo que nos permite ampliar la gama o el menú de opciones que tienes para el tratamiento. No todos nos apegamos a un tratamiento, ¿no? Si alguien ha ido a terapia, a veces no te cae bien tu terapeuta y tienes que cambiar, ¿no? Y no te gusta lo que dice, ¿no? Entonces, así es la reducción de daños. Tenemos que aprender a saber que tiene que ver con cada contexto y casi de que con cada comunidad, ¿no? Y eso es algo que vemos a nivel internacional. Las comunidades desarrollan sus propias estrategias de reducción de daños. Y aquí en América Latina tenemos estrategias que no existen en otra parte del mundo. Porque somos América Latina, porque tenemos crecimiento, producción, trasiego y uso de sustancias psicoactivas. Eso lo hace un fenómeno muy complejo, pero que de cualquier forma se siguen realizando estrategias de reducción de daños en esos lugares pequeños, con poquita gente. Entonces, lo que nos toca ahora como gobierno es poner esas voces como arriba y que a partir de esas experiencias, porque no es algo que nos inventamos, ¿no? Nosotros, ¿no? Aquí en esta mesa, es algo que pasa y que lo que tenemos que buscar es que se estabilice. Tenemos que entender que no todo uso es abuso, ¿no? Por lo que los consumos se pueden tratar desde la comunidad, ¿no? Los consumos se pueden tratar desde ayudar a la persona que está mal, ¿no? No dejando a tus amigos en las fiestas, ¿no? Como estigmatizar las diferentes relaciones que tenemos con las sustancias, porque eso es algo que a mí como psicóloga me gusta mucho del consumo, porque es diferente en cada persona. Las sustancias pegan diferentes si estás triste, si estás feliz. Entonces es un fenómeno que es muy complejo y que cada persona tiene su estrategia básica. Entonces, como psicólogo, cuando estás en el consultorio, te toca hacer un trajecito a la medida de cada quien. No es un traje como lo que estamos acostumbrados a ver en el servicio médico. Este es para todos y todos caben, ¿no? Esto es algo que debemos de cambiar completamente esta perspectiva, esta atención. Entonces, lo que también celebro mucho de aquí es que somos muchas personas, ¿no? Que siento que cada vez este tema, ¿no? Y sobre todo por las juventudes, gracias juventudes, que lo ven, porque claro, yo veo la diferencia cuando una persona llega a un consultorio y dice, ¿sabes qué, Fanny? Anéxame. Tengo un problema de consumo y entonces lo mejor que yo necesito es anexarme.
Pero tú cuando te haces una consejería y le dices que no, que lo que necesita, o sea, como que tiene un trauma más grave, que tal vez lo que no tiene es un hogar seguro, que vive violencia en su casa. Entonces, realmente esa persona sí tiene un problema de consumo que es un síntoma de la violencia que está viviendo. No realmente es que la persona tiene un... le dejamos, si le quitamos el consumo, esa persona va a tener todo resuelto, va a dejar de consumir. Entonces, creo que algo importante también es que debemos de aprender a convivir con las sustancias, ¿no? Como nos espantamos y estigmatizamos, pero creo que la historia, al menos de nuestro país, habla de que hemos consumido sustancias y de todo tipo, ¿no? Tenemos un gran menú de plantas psicoactivas en México, que es poco comparable a nivel internacional. Entonces, creo que el convivir, el saber que existen, nos ayuda a desestigmatizar, a entender mejor, a saber cuáles son los efectos, cómo lo vamos llevando, cómo lo vamos atendiendo. Y esto no es una tarea fácil, ¿no? Necesitamos que todas y todos, como le entremos, que todas y todos hablemos del tema, ¿no? Alguna frase que me gusta mucho es que si tú entiendes un tema y lo explicas a tu abuelita y ella lo entiende, es que ya lo entendiste completamente. Y eso es lo que debería de pasar con la reducción de daños. Toda la gente de todas las edades debe de entender que sí, que los tiempos cambiaron, pero en México vamos tarde, honestamente, ¿no? O sea, esto es algo que lleva muchos años, pero que todas y todos debemos entender dependiendo en lo que estamos, como en los contextos en donde estamos teniendo. Entonces, con apoyo de la academia, con apoyo de sociedad civil, creo que sí veo un panorama muy, muy bueno para poder construir una nueva política pública que sea de abajo para arriba, ¿no? Con una política pública que nos incluya a nosotros como usuarios de sustancias tomando decisiones, porque eso también se puede, ¿no? Y entonces eso también es otro estigma, ¿no? Entonces, que todas y todos tengamos voz, que todas y todos tengamos una opinión, que todas y todos estemos en este mismo sentido de que podemos estar apoyando algo a pesar de ser usuarias y usuarios de sustancias lícitas o ilícitas, ¿no? Entonces, es esta parte de un camino muy largo, porque además esto habla de hasta el 2045, entonces esperemos que para ese entonces ya sea una construcción de sí los espacios públicos, que se puedan realizar actividades comunitarias, pero que también en los espacios médicos haya guías y manuales de reducción de riesgos y daños, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando, es muy pesado, pero sí se puede. Y bueno, para finalizar, me gustaría repetir lo que mucho tiempo se estuvo repitiendo en Colombia, ¿no? Que la reducción de daños será ley, ¿no? Un aplauso. Muchísimas gracias, agradecemos las grandes aportaciones de la licenciada Fanny Pineda, la directora de prototipos de atención e inclusión comunitaria del YAPA. Ahora vamos a pasar a un breve mensaje, por supuesto, del representante del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que como bien comentaba el maestro Andrés, es quien coordina a nivel Gobierno Ciudad de México estas consultas. Para ello le vamos a pedir al licenciado Fabián Acuña, el subdirector de Análisis Socioeconómico, que nos pueda regalar unas palabras. Por favor, maestro Fabián. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Les pido disculpas, estaba en Seúl buscando las pero bueno, no, muchísimas gracias. Muy apenado porque obviamente estábamos desde temprano buscando, pero bueno, fue un problema de información, seguramente nuestro también, pero gracias por este espacio, gracias también por la invitación y también por acompañar este proceso que estamos emprendiendo por mandato legal desde el Instituto de Planeación, pero en realidad es toda la ciudad que está, o sea, no solo las entidades de gobierno. Ahorita alcancé a escuchar que se buscaba un trabajo también desde abajo,
¿sí? Y créanme que desde el mes de noviembre que comenzó la consulta pública del Plan General de Desarrollo, hemos estado, pues, todos los funcionarios, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, hemos estado en las alcaldías, en las colonias, también en foros académicos como estos, con sectores. Hemos procurado tener un diálogo amplio, ¿sí? Para que el plan general no sea el plan general que unas personas técnicas por allá en una oficina diseñaron para la ciudad, sino que sea pues un plan que cubra diferentes intereses. Ahorita que alcancé a escuchar lo que estaban manifestando, quiero contarles, pues se me vino a la cabeza una cosa. Ayer mismo estaba yo en un taller en Gustavo Madero, y los usuarios, personas de la comunidad, pues les decimos, bueno, las diferentes líneas de atención que tenemos en el plan general. Algunos, veo que algunas y algunos tienen esta cartillita. Esta cartillita, ya les explico un poquito cómo para que lo puedan entender, pero les cuento primero la anécdota. Entonces estaba yo con la comunidad dictándoles este taller, y una persona pues siempre sale, ahorita que lo mencionan, en el proyecto inicial, el tema de adicciones creo que está ubicado es en la línea de salud, más o menos, ¿sí? No en otras, ¿sí? Y lo que llevamos desde noviembre hasta acá, en diálogo con las comunidades, o sea, no me lo van a creer, pero este es un tema bastante recurrente que preocupa pues a la ciudadanía desde distintas perspectivas, ¿sí? Desde la perspectiva prohibicionista, ¿sí? Que toca cancelar, que toca que no haya. Por ejemplo, ayer una señora dijo, pues mire, en espacios públicos, porque el tema de espacios públicos, y siempre de alguna forma llegamos al tema de consumo y adicción, decía, en espacios públicos ustedes ven que hay como parques y infraestructura para hacer ejercicios públicos. Dice, muchos de los vecinos no podemos hacer el ejercicio, estar en los parques seguros. ¿Por qué? Porque hay personas consumiendo y siempre los asimilan como vagos, como personas. Bueno, es parte de la visión de la comunidad, ¿sí? O sea, créanme que hemos tratado de pues, escuchar todas las voces, ¿sí? Desde las voces que lo ven desde otra visión, no es de una visión prohibicionista, pero también la comunidad nos dice, son vagos que ocupan el espacio público, que ocupan y que incluso duermen en los rodaderos de los niños y hacen. Y una señora decía, pues la verdad es que no podemos ni prohibirles ni decirles, y además también hay legislación que dice que, o sea, de la dosis mínima, ¿sí? Entonces la señora dijo, ¿sí? Desde su perspectiva, que decía, no queremos verlos porque nuestros hijos están en los parques. Entonces, pero sí deberíamos decir que hayan lugares de espacio público, lugares en donde la gente pueda consumir tranquilamente, ¿sí? Y me pareció curioso porque hubo una señora, madre de familia, que no piensa tradicionalmente, que siempre va a decir, no, cancelen eso, que se los lleve la policía en los rondines y todo, porque muchos decían eso. Dijo, pues, o sea, no podemos prohibirles. Hay personas, incluso ahorita les escuchaba, hay personas que, porque siempre se asocia con el vago, con el que no hace nada, pero dicen, también yo conozco personas que son productivas y también consumen, pero entonces que haya un lugar donde consumen. Eso decía ella, ¿sí? Entonces, todos esos comentarios los estamos sistematizando, ¿sí? Para que de alguna manera encontremos que el plan general de desarrollo no sea el plan de desarrollo de unas personas de un color político o de un gobierno, ¿sí? Porque es el plan general de desarrollo que va a cubrir 20 años, ¿sí? También varios me preguntan, no, pero si esto va a comenzar en 2045, no, necesitamos que nos atiendan el problema de ahorita, ¿sí? El corte de agua, las luminarias, los parques.
Yo les digo, no va a comenzar en 2045, ¿sí? Cubre desde 2025 que comenzamos la consulta hasta 2045 para planear la ciudad, para que la ciudad sea una ciudad incluyente, no sea una ciudad que discrimina, sino que sea una ciudad en donde cabemos todos. Podrán escuchar mi acento, entonces, donde incluso personas que decidimos llegar, o sea, México nos recibió y nos radicamos acá y hemos hecho de este lugar nuestro hogar para nuestras familias, que también quepamos. Sí, entonces, hemos estado como en esos debates, han sido enriquecedores, porque siempre una cosa es escribir esto desde el escritorio, con todos los datos, la información. La Secretaría siempre fueron muy generosos en brindarnos información. Salud siempre estuvo muy pendiente también de la información, de las líneas. Educación, el Estado, que también parte del tema de adicciones va a también estar ligado al tema de educación, porque muchas de las personas de la comunidad nos decían, hay ventas, hay consumo en los colegios y siempre se trata de castigar, pero ¿cómo orientamos? Entonces también va a estar en educación en las partes, claro, en salud, pero también digamos, en acompañamiento, ¿sí? No, esperamos que no desde una manera punitiva, sino desde una visión, digamos, también incluyente. Les agradezco mucho el espacio, estamos acá pendientes, desde el instituto recibimos todos los insumos. Solo un minutico, miren, esta cartilla, ¿sí? Si pueden ver la cartilla, acá van a encontrar, perdón que me extendí, pero quería contarles ese proceso en el que estamos. Van a ver acá está el índice, ¿sí? En la primera parte es que es el plan general de desarrollo, bueno, el mandato legal, pero a partir de la página 12 van a encontrar acá en números romanos, van a encontrar las 22 líneas de transformación que están en el anteproyecto. Y quiero recalcar esto, que es un anteproyecto, no es el plan que ya va a quedar así, porque también en muchos lugares nos decían, pero ya nos traen un plan solo para que digamos que sí, y no se trata de eso. Traemos un plan porque era nuestro mandato, generar un proyecto que tiene, cada una de estas 22 líneas está dividida en diagnóstico, ¿sí? Que tiene, traemos algunos datos duros que muestren cómo ha venido la ciudad, cómo está la ciudad en las diferentes líneas de transformación, diagnóstico, visión y perspectiva y estrategias, ¿sí? Estrategias que van de corto, mediano y largo plazo, para que, por favor, se lleven la idea que esto no es algo que va a comenzar en 2045, no, tiene estrategias de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Para proyectar la ciudad, para que no sabemos quién llegue en la alcaldía en 3 años, no sabemos quién llegue o qué sector político llegue en 6 años, pero quien llegue va a tener que saber que en 2025 y 2026 la ciudadanía tuvo parte en desarrollar un plan general para la ciudad. Y todos los temas de salud son muy importantes para nosotros. Por favor, consúltenlo. Lo último, ustedes van a ver, esto es un breve resumen, el documento está como de 550 páginas, necesitamos obviamente hacerlo más accesible, pero queremos cubrir diferentes temas, está educación, medio ambiente, economía, población prioritaria, bueno, ya lo mirarán, ¿sí? ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar un QR que los va a llevar a la página plazapublica.cdmx.gov.mx. Ahí cualquier persona, digamos, pues hemos recibido recomendaciones de colectivos, de sectores, de académicos, pero también cualquier persona que viva en la ciudad, que resida en la ciudad, ¿sí? Y nos dan sus sugerencias, recomendaciones. Creo que vi que también algunas personas le repartieron una cédula de participación. Todo eso lo recogemos y créanme que estamos en un proceso de sistematización, porque pues creemos que todas las opiniones valen, ¿sí? Hay algunas opiniones que decimos, uy no, por Dios, esto es inconstitucional, sí, esto es los derechos humanos y la Carta de Naciones Unidas, pero pues digamos, nuestro compromiso es recibirlo, obviamente evaluarlo y que digamos, quede
que el documento que está ahorita sea transformado por la ciudadanía y pues por los diferentes sectores expertos. Muchas gracias, perdón por extenderme, pero estoy a disposición lo que necesiten. Y agradecer, por supuesto, al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Y ahora también, bueno, seguimos con nuestro orden del día, con el panel de diálogo. Vamos a darle la bienvenida, pero antes de darle la bienvenida, me gustaría hablar de su semblanza, compartir su semblanza, que hoy es un día especial porque tenemos aquí a la doctora Angélica María Espina Escobar, a quien por supuesto agradecemos su disposición por acompañarnos el día de hoy. Voy a leer muy rápidamente su semblanza. Socióloga por la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM. Sí, Paola. Sí, es. Corrección. Rebobinamos todos, por favor. Vamos a dar entonces la bienvenida a la maestra Paola Rodríguez. Por favor, démosle un aplauso a la maestra Paola Rodríguez. Socióloga por la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM. Ha participado en investigaciones relacionadas con derechos políticos de migrantes. Ya la dejamos de por así. Que presente la maestra Paola, por favor. Maestra Paola, un aplauso nuevamente. Todo tuyo la palabra. Sí, yo también, así que colombiana. Bueno, pues muchas gracias. Traje unas diapositivas, no sé si se podrán presentar. Sí, ya está. Ok. Muy bien. Es que acá no la ven. Bueno, la pueden ver de este lado. Ahí va. Bueno. Solo ya. Ok. De momento, ahorita lo ponemos de este lado. Está bien. Mientras les voy contando, yo vengo el día de hoy representando al Instituto RIA para contarles un poquito más sobre lo que hacemos y si me pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Somos una organización de la sociedad civil que opera sobre todo en la Ciudad de México, establecida desde 2018 y nos basamos en realizar investigación aplicada, incidencia en políticas públicas, sobre todo en políticas de drogas, en el marco de la justicia social y de los derechos humanos. Hacemos intervenciones de reducción de riesgos y daños. Y también tenemos un servicio de análisis llamado Checa tu Sustancia, desde 2024, del cual también les contaré un poquito más a fondo. Además integramos parte del Comité Interinstitucional de Reducción de Daños de la Ciudad de México. Entonces, a nombre del Instituto RIA, pues estamos muy agradecidos de la invitación. Gracias por poder tener la oportunidad de difundir estos mensajes. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Para contarles más a fondo sobre lo que hacemos, la investigación aplicada que hacemos, la hacemos con un enfoque de salud comunitaria, de derechos humanos y de perspectiva de género. Muy importante siempre implementar la perspectiva de género en todo lo que hacemos, sobre todo en el contexto del uso de sustancias, porque no son los mismos patrones de consumo que vemos en hombres o mujeres, son diferentes contextos. Hacemos también incidencia política en todos los niveles para buscar el respeto a los derechos humanos, la justicia social y transformar los abordajes institucionales hacia las plantas y las sustancias psicoactivas. Diseñamos e implementamos modelos de atención e intervención directa a reducción de riesgos y daños, tratando de abordar a la población usuaria entre pares y nos encargamos también de difundir nuevas narrativas respecto al uso de sustancias y a las personas usuarias de sustancias para desestigmatizar y que la información llegue a audiencias más amplias. Cambiar esta narrativa de la persona usuaria de sustancias que no es sujeta de derechos, o lo que comentaban sobre la persona usuaria de sustancias que es un vago, ¿no? O todos estos adjetivos negativos. La siguiente, por favor. Un poquito para hablar sobre por qué tenemos este enfoque de reducción de riesgos y daños y por qué nos llamamos antiprohibicionistas. Hablamos de que la prohibición de las sustancias psicoactivas en realidad nos trae más riesgos.
uno pensaría que pues, esto está protegiendo a las personas porque si están prohibidas las sustancias, pues nadie las consume, pero sucede al contrario, ¿no? Al estar prohibidas muchas sustancias psicoactivas y ser ilegalizadas, nos enfrentamos a estigmas, a discriminación, a aislamiento de las personas que usan sustancias, ruptura de los tejidos sociales, violaciones a los derechos humanos en detenciones arbitrarias, en detenciones no justificadas, personas que terminan en la cárcel por cargar cantidades muy pequeñas de sustancias. Y pues estos abordajes punitivos que no son realistas, que realmente cuando lo pensamos, el uso de sustancias no se va a detener, las personas van a seguir usando sustancias porque se ha hecho durante milenios, desde los fines terapéuticos, medicinales, religiosos. Es realmente la perspectiva prohibicionista la que nos trae más riesgos y lo que ha cambiado. La siguiente, por favor. Para hablarles un poquito también de la reducción de riesgos y daños, como este enfoque que lo que busca es disminuir en mayor medida los riesgos o los efectos negativos de las sustancias psicoactivas lo más que se pueda, mediante la información basada en evidencia, que las personas usuarias conozcan sus sustancias, conozcan los riesgos de cada una, las dosificaciones, cómo consumirlas, con qué otras sustancias no deben mezclarlas, un poquito para que estas personas sean personas informadas y puedan tomar decisiones informadas, más allá de la, pues sí, de la desinformación, que es algo, yo lo equiparo mucho con la educación sexual. Durante mucho tiempo nos dijeron como no hablen sobre sexualidad, no hablen sobre métodos anticonceptivos, porque eso va a incitar a que las personas quieran tener relaciones a más temprana edad, pero realmente no es el caso, ¿no? Al aprender sobre métodos anticonceptivos, pues ya uno se informa, tomas tu decisión informada. Lo mismo es con las sustancias psicoactivas. Al aprender sobre qué tipo de sustancias hay, qué efectos tienen, cómo afectan, cómo consumirlas, podemos tomar una decisión y decir, sí quiero consumirla, no quiero consumirla, me voy a tomar un descanso, pero es esto, ¿no? Desde la información y sobre todo que la atención y que los servicios no están basados en la abstinencia, o la abstinencia no es una condicionante para que yo te pueda ofrecer atención psicológica, servicios médicos, que es algo que se ve también, ¿no? Esta discriminación en los servicios públicos, que sí, te niegan atención médica o incluso las personas que son madres o padres de familia que se enfrentan a peligros con la custodia de sus hijos, ¿no? O sea, realmente son problemáticas, la prohibición nos trae problemáticas que afectan todos los aspectos de una persona. Desde el contexto latinoamericano, también buscamos la reducción de daños de espectro completo. Le llamamos así porque tratamos de no centrarnos solo en la persona y la sustancia, porque no depende solo de eso, no solo soy yo y mi porrito, ¿no? O mi bolsita, o lo que sea. Depende también de todo lo que hay alrededor, de mi salud mental, de mi condición de vivienda, si tengo donde vivir, si no tengo donde vivir, si tengo frío, si ya comí, de mis condiciones laborales también. Por ejemplo, personas que trabajan turnos muy largos o en fábricas que necesitan de alguna sustancia para poder aguantar todas estas jornadas extensas, ¿no? O por diversión, ¿no? Por ocio, por fiesta, por gestión de placer, incluso de manera terapéutica, para salud mental. Entonces, lo que intentamos con este espectro completo es visibilizar todos los aspectos alrededor de una persona para también abordarlos de manera integral y tener una visión más realista, más concreta y más completa de la persona y la sustancia, ¿no? Y de cómo podemos abordarla. Y otra cosa que mencionar es la gestión de placeres. Sí hablamos de reducción de riesgos y daños y de cómo podemos reducir estos riesgos, en las personas, pero también de la gestión de placeres, porque finalmente las sustancias se usan porque producen placer, si no la gente no las usaría. Entonces también cómo gestionas tú tu placer, cómo te mesuras o cómo no te mesuras, o cómo conoces también tu dosis o
tu frecuencia de uso, pues también hablamos de eso, ¿no? En la siguiente diapositiva, pues les comento también un poco sobre este programa que tenemos llamado Checa tu Sustancia. Este es un servicio de análisis de sustancias. ¿A qué nos referimos con esto? Con que mediante un análisis químico, nosotras en diferentes intervenciones comunitarias, fiestas, festivales o en la calle misma, analizamos las sustancias de las personas para conocer sus componentes. Al ser un mercado ilegalizado, yo no tengo la certeza de que cuando a mí me venden cocaína, realmente es cocaína, porque no viene con una etiqueta, no hay un control de calidad, no hay una COFEPRIS o un servicio sanitario que pueda asegurarse de qué es lo que contiene. Y por eso muchas sustancias están adulteradas. O te venden otra cosa que no es. Tú esperas algo y resulta que, ay, me siento raro, no sé qué era, no sé qué es lo que consumí. Este servicio, pues, es un servicio de pares, de personas usuarias para personas usuarias, para que puedan obtener la información, consejería sobre sustancias, pero también conocer el contenido de ellas. Sí, mediante este análisis damos los resultados en unos 5 o 10 minutos y podemos decirte cómo tu sustancia sí es la sustancia que esperabas, está adulterada con algo más o de plano está sustituida con otra cosa, que es algo que también nos puede evitar malas experiencias, incluso la muerte, ¿no? O sobredosis. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo del periodo de abril a junio de 2025, donde analizamos 93 muestras de diferentes sustancias en eventos distintos, ¿no? En festivales, en fiestas y en jornadas comunitarias. Y pues allí podemos ver un poco las tendencias también de consumo en la ciudad y de qué es lo que encontramos, ¿no? ¿Cuáles son los adulterantes que encontramos más comúnmente? Podemos ver en la segunda línea que, por ejemplo, la cocaína está comúnmente adulterada. El 30% de las muestras que analizamos de cocaína estaban adulteradas con metanfetamina. Es uno de los adulterantes más comunes para la cocaína. En otros casos, como el LSD o el MDA, estuvo presente 100%. Entonces, eso nos permite también conocer qué tendencias de uso vemos en la ciudad, qué riesgos podemos ver más comúnmente y también identificar, por ejemplo, signos de sobredosificación de opioides, que son distintos a una sobreestimulación, y así poder atender a nivel clínico de mejor manera estas situaciones, ¿no? Todas las personas, todo el personal clínico, médico, enfermeros también deberían estar capacitados en esto y pues también atender con menos estigmas. En la siguiente diapositiva vemos con un poco más de detalle el tipo de sustancias con las que se adulteran otras sustancias. Por ejemplo, el MDMA, que es en un 4% de las muestras estuvo adulterado con cocaína, el 20% de las muestras estaban adulteradas con metanfetamina, el 24% de las muestras completamente sustituidas con metanfetamina, es decir, que no era MDMA en absoluto, pura metanfetamina, y allí podemos ver más ejemplos, ¿no? Para no quitarle mucho más tiempo y irme más rápido, vamos a ir a la siguiente. Aquí aplicamos tiras reactivas para detectar benzodiazepinas y fentanilo, que son importantes porque hemos escuchado hablar mucho del fentanilo, ¿no? Y de pues, todos los riesgos que trae, pero que en la Ciudad de México no se ha visto su presencia todavía de una manera importante. Justo en este periodo no encontramos ninguna muestra positiva de fentanilo y es algo que se da más en el norte del país. Justo programas como este nos permiten conocer también cómo van cambiando las tendencias a lo largo y ancho del país, ¿no? Van a ser estructuras distintas de consumo, de acuerdo también a los hábitos y de cómo se van moviendo las sustancias. Y en ese periodo solo encontramos una muestra positiva para benzodiazepinas, que también en mezcla con otras sustancias como la ketamina puede tener efectos que sí ponen en riesgo tu salud o incluso tu vida, ¿no? Entonces, por eso es importante
analizar y que este tipo de servicios estén disponibles de manera gratuita para las personas, que todas las personas puedan usarlos y justo que no se criminalicen tampoco por ofrecer este tipo de servicios, por portar cantidades de sustancias, que aunque ya existe una cantidad no penalizada, pues sigue siendo como solo un parchecito para la problemática tan grande que es la prohibición. La siguiente diapositiva, un poquito para hablar sobre, de este lado del Instituto RIA, qué expectativas quisiéramos ver para 2045. Pues ver la reducción de daños de espectro completo aplicada con perspectiva de género. Ojalá, como mencionaron, ojalá que la reducción de daños sea ley, que sí, que ya sea algo normalizado, que sea algo que veamos en todos lados, educación, escuela, más espacios de tolerancia de consumo, como estos puntos que se han implementado para consumo de cannabis, que se pueden convertir en espacios menos riesgosos o al menos un poquito más seguros para el consumo, donde también haya perspectiva de género, que pueda ser un espacio de menor criminalización, o ojalá ya no haya criminalización, con información basada en evidencia y con educación. También educar a las poblaciones más jóvenes, a los adolescentes, a las infancias, intentar retrasar un poco la edad de inicio de consumo. Finalmente será una decisión personal de cada quien, pero si se puede retrasar la edad de inicio, puedes ahorrarte muchos problemas, muchos consumos problemáticos, efectos en la salud mental. Intentar implementar análisis de sustancias descentralizado, que sea también un aspecto ya general, que esté normalizado, ojalá lo pudiéramos ver en puntos fijos, que no fuera tan difícil y tan costoso realizar análisis de sustancias y que sí, que se deje también de ser un tema tabú, que se deje de criminalizar. Sería ideal tener sistemas de abastecimiento seguro que han existido en otros países, pero que también son altamente criminalizados. Pero pues hablando de regulación de sustancias, el uso no se va a detener. Para construir paz hay que hacer las cosas distintas y la regulación es una de las formas en las que podemos avanzar, en la que podemos construir diferente y que podemos reducir todos estos daños y sobre todo la criminalización, que personas jóvenes dejen de perder años de vida en prisión o en anexos también, que es una cosa que también viola los derechos humanos de una manera importante. Incluso los costos estatales de una detención. ¿Cuánto cuesta el tener a una persona en una cárcel porque tenía más de 5 gramos de marihuana, por ejemplo, ¿no? Quisiéramos ver más reductoras y reductores de daño en centros culturales, en centros de salud, en los centros Colibrí, que ojalá se sigan expandiendo, que se siga ofreciendo atención sin estigmas, sin criminalizar, sin exigir la abstinencia, como comentaba al inicio, una perspectiva de salud hacia enfoques comunitarios, que no solo sean los médicos quienes te ofrecen la salud, sino que también entre pares y entre comunidades podamos cuidarnos colectivamente, el cuidado colectivo tan importante que pues se está construyendo, pero que aún falta muchísimo, ¿no? Y finalmente, pues estos enfoques sistémicos, ¿no? Considerar la vivienda, el derecho a la vivienda, las condiciones laborales, la violencia de género, la criminalización, todas estas estructuras alrededor del individuo que afectan cómo nos relacionamos con las sustancias y pues también qué efectos terminamos teniendo de ellas. Entonces, ojalá que muchas de estas cosas puedan ser posibles para 2045, que sigamos avanzando, generando alianzas también con instituciones como YAPA, que gracias por la invitación. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. ¡Bravo! A nuestro panel de diálogo le vamos a ceder la palabra, ahora sí, doctora Angélica María Ospina Escobar. Denle un fuerte aplauso a la doctora. Muchas gracias. Yo quisiera empezar diciendo que me emociona mucho este espacio, pues porque yo soy una señora que lleva muchos años caminando en el tema
política de drogas, y debo decirles, muchos años quiero decirles desde el 2007, 2006 quizás. En el 2006 pensar en un espacio como este, que desde el gobierno se diga que no es necesario dejar de usar sustancias para tener acceso a los derechos humanos. Parece como mentira, ¿no? Entonces me emociona mucho, de verdad, y me emociona mucho la posibilidad de que como ciudad tengamos la posibilidad de construir juntos, ¿no? Que es un reto, porque siempre, como decía el compañero compatriota además, siempre es mucho más fácil poder construir una política pública desde el escritorio y de como yo lo pienso, ¿no? Pero entonces pensar esto de cómo es la ciudad que todos queremos, el tema de las sustancias es un tema que nos interpela a todos y que todos tenemos posiciones distintas, y poder dialogar y poder construir espacios comunes para que nos sintamos cómodos de alguna manera con una respuesta pública frente a las drogas y las sustancias en general es súper importante. No podemos construir una política pública sin escuchar la voz, aunque nos molesta a ciertos sectores, de los prohibicionistas. Porque tiene razón, ¿no? Porque la señora está preocupada por el consumo de sus hijos. Y tiene razón de estar, ¿no? Porque hay situaciones de violencia que sí están asociadas al consumo y tampoco podemos negarlas, ¿no? El asunto es, bueno, ¿cómo podemos exactamente construir juntos, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental, ¿no? Y pues ya sé que quizás ustedes ya lo saben, ¿no? Pero es súper importante poder un poco aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de reducción de riesgos y daños, y ya lo dijo un poco Fanny, ¿no? Pero quisiera resaltar. La vida supone riesgos. ¿Sí? Vivir es un riesgo. Y eso no significa que no nos vamos a parar de la cama por miedo a caernos, al momento, deslizarnos al momento de levantarnos y morir, ¿no? En la vida constantemente implementamos acciones para reducir esos riesgos, ¿no? Quizás pongo mis pantuflitas, ¿no? Quizás tengo un tapetito abajito de mi cama para no caerme. Y así, ¿no? Pensar en reducción de riesgos y daños en el aplicado al tema de las sustancias supone reconocer que las sustancias, como ya todas dijeron, están ahí, van a estar ahí, así no nos guste, ojalá no existiera el cristal, pero existe, es fácil de conseguir, los chavos tienen acceso a eso, y decir, no consumas, ya sabemos que eso no va a hacer que no consuma. Lo que sí podemos hacer es que esos consumos no tengan consecuencias devastadoras en la vida de muchos jóvenes, que es lo que pasa hoy en día. Muchas veces las consecuencias de los consumos, por ejemplo, de ciertos consumos, por ejemplo, el cristal, no necesariamente es solo por el consumo, por la sustancia misma, es por el estigma y el espiral de marginación que genera esos consumos, ¿no? Es por la misma respuesta institucional, ¿no? Porque entonces metemos a ese chavo a un reformatorio, ya sé que no se necesita al anexo, ¿no? O a estos sistemas más penitenciarios, ¿no? Y eso sí que transforma la vida, ¿no? Porque interrumpimos las trayectorias educativas, las trayectorias como normales de sociabilidad. Entonces, cuando hablamos de reducción de riesgos y daños, para nada estamos diciendo que queremos que es normal consumir sustancias, ¿no? Que no pase nada, ¿no? No. Más bien es reconocer que existen, que hacen parte de nuestra vida, y que como sociedad sí, y como Estado también, que entonces por eso es muy importante que sea desde el IAPA, que desde el Estado tiene una responsabilidad, ¿sí? Una responsabilidad para proteger a esas personas de esos riesgos y de esos daños. ¿Y qué significa que el Estado tiene una responsabilidad? Bueno, que al Estado le corresponde construir líneas programáticas y servicios, no solamente para cuando ya tienes un problema de dependencia que se necesita, pero cuando estás iniciando, porque en este momento casi toda la respuesta es antes de consumir, ¿no? Pues tenemos muchas estrategias de prevención, etcétera, y ya cuando ya estás en dependencia. Y en el inter, cuando estás experimentando, cuando empezaste a usar todos los días, allí no hay nada, ¿no? Allí, y no queremos, no necesitamos que es como, no necesitas tener una pulmonía, ¿no? O llegar a una neumonía cuando te da gripe. Lo sabemos muy bien, lo aprendimos muy bien con el COVID, por ejemplo, ¿no? Pensando en otros padecimientos de salud. Pero con las drogas lo único que se nos ocurre es la hospitalización. Entonces tendríamos que pensar eso más amplio, ¿no? Bueno, entonces también muy importante tener una perspectiva de la necesidad de institucionalizar la reducción de riesgos y daños. Porque si no la institucionalizamos, siempre termina siendo una postura personal,
del funcionario público que está allí, que en este caso somos afortunadas de que la funcionaria, que sea Maya, ¿no? que está allí, sea cercana, pero entonces se va Maya y se pierde ese esfuerzo porque llega otra persona que no concilia con esta perspectiva, ¿no? Entonces, institucionalizarlo supone dejar unas líneas específicas, pero también asignar unos presupuestos, porque sin presupuesto tampoco se puede ejercer política. Eso es lo que yo quería decir antes. Y esta apuesta, ¿no? La reducción de daños, también supone esto que decía la maestra, ¿no? De una apuesta ética y política, ¿no? Frente a las sustancias, que supone el rechazo a la criminalización y al punitivismo. Y pensar que hay otras alternativas posibles, que la criminalización y el punitivismo, como bien dijo Paola, genera muchos más daños en las personas usuarias, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que necesitamos abrir esa perspectiva, ¿no? Y es importante decir que esto no es nuevo, ¿no? O sea, en la ciudad lleva haciendo reducción de riesgos y daños desde hace más de 30 años. Entonces yo preparé un breve recorrido, ¿no? Como para recordar cómo es que llegamos aquí, cómo es que llegamos a hablar de la política pública de reducción de riesgos y daños. Y me parece muy importante, no solamente por recuperar esos aprendizajes y de dónde estamos, sino también para visualizar hacia dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, bueno, los primeros esfuerzos fueron en una asociación civil muy importante que hace trabajo todavía con personas en calle. El Caracol hizo parte de un gran esfuerzo de algo que se llamó en su momento el tratamiento comunitario, que lo trajo un italiano que era Efraín Milanese. Y desde allí empezamos a construir esos pilares de lo que entendemos por reducción de daños desde América Latina, que como decía Fanny, es muy distinto a cómo se entiende desde el norte global. Y uno de esos pilares son intervenciones basadas en redes formales e informales. Esto es fundamental porque, como bien decía Paola, los cuidados no son individuales. Los cuidados son colectivos y se construyen en comunidad. Y entonces reconocer que las personas usuarias construimos redes, así sea para consumir, y que en esas redes nos cuidamos es fundamental, ¿no? Conocer cuáles son esas redes. Lo otro es el protagonismo de las comunidades. Y como bien decía Fanny, eso supone hacer un trabajo de abajo hacia arriba. Casi siempre, digamos, las políticas de drogas y de adicciones se han construido en la ciudad y en el país de arriba hacia abajo, ¿no? Con un enfoque muy punitivista. Y esto es todo lo contrario. Reconocer dónde están las personas que consumen, cuáles son esos contextos, justamente porque, como bien decían Paul y Fanny, esos contextos son fundamentales, ¿no? O sea, distinto si yo consumo en la sala de mi casa, así sea que yo consuma heroína, a si yo consumo en el parque, ¿no? Me enfrento a riesgos distintos. Es distinto si yo consumo teniendo 13 años a si yo consumo a mis 47 años, ¿no? Es totalmente distinto y eso lo tenemos que hacer visible. Bueno, y el tercer pilar de ese momento es el respeto profundo por los derechos humanos. Entonces, como bien decía Fanny, por el derecho a la salud, violábamos todos los otros derechos. Los seguimos violando con el internamiento involuntario, por ejemplo, ¿no? Que aunque ya no es ilegal, pero sigue sucediendo, ¿no? Porque yo sé lo que es mejor para ti, ¿no? Y ese respeto profundo y restricto por los derechos humanos pone en el centro la dignidad de las personas usuarias, que también desde los profesionales de la salud se nos suele olvidar, ¿no? Como que en nuestra práctica atropellamos la dignidad de la persona, ¿no? Pensamos que esa persona no tiene un saber, no tiene una voz frente a su tratamiento y la idea justamente es poder visualizarlo y poner en el centro esto que parece una tontería, pues, pero no lo es, y es que todas las personas, aún las personas usuarias, tenemos derecho. Y el hecho de usar una sustancia ilegalizada no te hace ciudadano de tercera. No, eso es un discurso que es fundamental también para que las personas usuarias en los contextos más marginalizados puedan recuperar su condición de ciudadano, ¿no? Sin eso es imposible. Entonces esos son los 90, ¿no? Después en el 2010 hubo dos organizaciones muy importantes, CUPID y Espolea. Muchos se formaron, CAMAC fue como una gran escuela en el tema de política de drogas que nos permitió abrir
otro discurso distinto, que en ese momento solo era el discurso psiquiátrico y el discurso de la abstinencia, ¿no? Y empezar a hablar que en ese momento, hoy decimos, obvio, todos tenemos derechos, pero en ese momento era como que los drogadictos derechos, ¿de qué me estás hablando? Después, digamos, hubo como una nueva ola, que son Cupid y Espolea, y con ellos, digamos, además, vimos el protagonismo de las personas usuarias, sobre todo de las personas jóvenes, liderando proyectos, hablando abiertamente de derechos humanos de personas usuarias, con mucha incidencia en la Comisión Estatal, por ejemplo, de Derechos Humanos de la ciudad, y transformando, sobre todo sistematizando estas prácticas que para nosotros son cotidianas de la extorsión policíaca, de la detención arbitraria, etcétera, ¿no? Y Espolea generó una nueva pedagogía para hablar de drogas que yo siento que no existía hasta ese momento, ¿no? Esto que hoy, por ejemplo, abunda en las redes, ¿no? De qué pasa con esta sustancia, cuál es el efecto que tiene esta sustancia, qué pasa con las dosis, eso lo inaugura Espolea. Pero además Espolea logró con el Instituto de la Juventud generar un proyecto de formación de líderes, muchos de los cuales, digamos, hicieron parte y son ahora quienes están, no sé si tú hiciste parte, pero que estuvieron allí, ¿no? Y fueron como los primeros que empezaron a popularizar, digamos, y a formar promotores de salud en reducción de riesgos y daños desde las juventudes, ¿no? Y después, por supuesto, a la colita llegó Reverdecer, y Reverdecer inaugura este concepto que trajo Paul de la reducción de espectro completo, ¿sí? Porque entonces dijeron, no, o sea, en el norte no hay violencia, entonces ellos no se tienen que, bueno, pero es más complejo que eso, pero digamos, la violencia no ocupa un lugar tan central. Y nosotros no podemos hablar de reducción de riesgos y daños sin pensar en mercados criminales, sin pensar en violencia criminal. Y entonces, ¿qué pasa con eso, no? ¿Cómo es que no lo tenemos? Entonces fue súper importante en ese discurso y en empezar a pensar, a subrayar las intervenciones comunitarias. En el norte la reducción de riesgos y daños es muy individual, ¿no? Tú vienes por tu jeringa, vale. Desde América Latina y desde México, desde los 90 se insiste en que la reducción de riesgos y daños es un proceso comunitario. Y eso supone negociar. Eso supone negociar con la señora que dice, no quiero marihuanos en el parque. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Porque la señora es parte de la comunidad. Y el marihuano, o el cricoso, como quieran, también. Así no nos guste, ¿viste? Y esa es la complejidad que nosotros tenemos para hablar de reducción de riesgos y daños. Y bueno, digamos, Reverdecer generó nuevas preguntas, ¿no? Problematizó mucho más el asunto y, por supuesto, fue un semillero impresionante de nuevas y nuevos jóvenes, ¿no? Interesados en el tema de política de drogas, ¿no? Y cómo llegar hasta allí. Reverdecer, además, promovió el tema del análisis de sustancias que no había en la ciudad y que fue fundamental, ¿no? Y bueno, y finalmente, digamos, del 2010 al 2020, también vemos la Clínica Condesa, que es muy importante porque la Clínica Condesa es el primer esfuerzo, creo que el único, del gobierno que ofrece reducción de riesgos y daños. Claro, siempre muy ligado al VIH, siempre desde una lógica muy epidemiológica, salubrista, si quieren, pero necesaria, ¿no? Y entonces, a partir de allí, entre el 2010 y el 2020, lo que vemos es una eclosión de movimientos y colectivos muy bonito, porque lo que hicieron fue apropiarse de esto que aprendieron en Reverdecer, esto que aprendí en Cupid, esto que aprendí en Espolea, y cómo lo llevo a mi comunidad, y lo adopto a mi comunidad. El reto ahora, digamos, con todo esto es cómo el Estado se hace presente para fortalecer esas acciones de la sociedad civil, porque sin el Estado la sociedad civil también se agota. Y lo vimos perdón por la propaganda política negativa, pero con el corte del financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, muchos proyectos murieron, ¿no? Y en reducción de riesgos y daños lo vimos de manera devastadora. Entonces, necesitamos el apoyo del Estado. O sea, a la sociedad civil sola no es posible, ¿no? Pero el Estado solo tampoco, porque el Estado tampoco puede llegar a los lugares a donde llega la sociedad civil. El Estado no llega a la fiesta, el Estado no llega al picadero, el Estado no llega al fumadero, ¿no? Y no sé si le correspondería, porque si yo estoy fumando deliciosamente mi piedra, no me sentiría un poco rara si viene
Secretaría de Salud, no sé si sería la mejor aproximación. Entonces hay espacios para todo y es necesario construir esos puentes. Bueno, y entonces, ¿qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido la necesidad de sistematizar y evaluar las experiencias, la necesidad de juntarnos, ¿no? Como hoy, para pensar qué es reducción de daños, cuál es la reducción de daños que necesita la ciudad, porque como dice Paul, no es la misma reducción de daños que necesita Tijuana, porque nosotros no tenemos opioides, pero sí tenemos, por ejemplo, un problema importante de estimulantes. No necesitamos, y eso se construye pues desde el territorio, ¿no? Cómo cambian y cómo se transforman los contextos y las sustancias, cuáles son los nuevos actores, ¿no? Y sobre todo necesitamos construir puentes, como bien decían, entre la sociedad civil, la academia y por supuesto el gobierno. Bueno, ¿y hacia dónde ir? Ya, esta es la última, perdón. Me parece muy importante, a propósito de la política pública, construir indicadores de reducción de riesgos y daños. Es muy aburrido, bueno, yo ya no les leí mi reseña, mi semblanza, porque es muy aburrida. Los indicadores es muy aburrido, yo soy demógrafa. Pero entonces, si no evaluamos, no existe. Y hoy en día los indicadores que tenemos para evaluar política de drogas es abstinencia. Y entonces tenemos que... Incautaciones, detenidos, etcétera, ¿no? Pero entonces, y estamos tan acostumbrados a esa lógica, ¿no? Que nos cuesta pensar cuáles serían indicadores de reducción de riesgos y daños. Por ejemplo, lo que dice Paul, ¿no? Retrasar las edades de consumo es un indicador de riesgos y daños. Cuando decimos queremos una reducción de daños con perspectiva de género, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso en términos de indicador? ¿Qué significa, por ejemplo, cuál sería el indicador cuando hay una mujer embarazada que usa sustancias? ¿El indicador es que no use? ¿El indicador es que le quitaste el niño? ¿No? ¿Cuál es el indicador? No es fácil y eso requiere un diálogo, quizá más técnico, menos divertido, pero necesario para poder plasmar eso. Lo que no se sistematiza y evalúa no existe, ¿no? Bueno, yo insisto en esto de que sin presupuesto no es posible hacer política pública. Y cuando hacemos política pública sin presupuesto, a quienes estamos sacrificando es al personal que está en el campo. Porque esa persona no tiene el corazón de decirle a la persona usuaria, quien sea, suerte, bye. Ya se acabó mi horario de trabajo, ¿no? No tengo para el transporte, no. Entonces le agregamos el burnout que llamamos, ¿no? Entonces es muy importante poder invertir en nuestro personal que está en campo y pensar estrategias para cuidar, ¿no? Siempre decimos, ¿quién cuida al cuidador? No, ¿quién cuida a la persona que está en la calle escuchando los dramas de la gente que son brutales, ¿no? ¿Cómo hacemos para proteger a esa gente, no? Bueno, insisto en esto, ¿cuál es la reducción de daños que queremos? Porque no es una reducción de daños en abstracto, ¿no? Está pensada en las sustancias, en los contextos, y eso requiere pensar en poblaciones, ¿no? ¿Cuáles son las poblaciones con mayor vulnerabilidad y cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad? ¿No? Por ejemplo, hay una situación de consumo en el contexto de trabajo sexual que requiere ser tratada. ¿No? Hay una situación de consumo en contextos de consumo sexualizado entre hombres que requiere unas intervenciones particulares y que tienen unas vulnerabilidades particulares, ¿no? Los chavitos, ¿no? Las juventudes de los barrios populares tienen unas necesidades particulares y los chavos de los raves, que son de otra clase social, también tienen otras necesidades. Entonces tendríamos que pensar en cuáles son esas vulnerabilidades y necesariamente pensar en el territorio. Y dos más, insistir en transformar las representaciones sociales frente al consumo. Esto es fundamental porque el estigma mata. El estigma no son solamente ideas que tenemos, sino cuando yo pienso que el cricoso me va a robar mi bolsa, eso se transforma en una relación social particular que yo establezco con esa persona, que es distinta a la que establezco con la persona que consume alcohol, por ejemplo, ¿no? Y eso rompe, ¿no? Y genera exclusión, etc. Tenemos que seguir trabajando en esto de las representaciones sociales y poder articular esto de los saberes técnicos con los saberes populares. Es muy poderoso recuperar los saberes que tienen las mismas poblaciones en relación con el consumo. Y por eso es tan importante este espacio. Pues muchas gracias. Perdón por el tiempo. En línea con lo que menciona la doctora Angélica, me pongo de pie también para poder tener este espacio de transición a lo que va a ser el corazón de esta jornada, que son nuestras mesas de trabajo,
nuestras mesas abiertas al diálogo, donde les vamos a recibir sus participaciones, pero recuerden también que cuentan con una cédula que pueden llenar por escrito. Si algo no cupo en la conversación, hagan su participación y todo ello lo vamos a estar sistematizando y haremos llegar la relatoría y la minuta de este evento, por supuesto, al gran equipo del IPDP. Yo solamente quiero presentar las mesas, recalcando que las participaciones que me preceden en este momento pues han hecho un encuadre excelente, de primer nivel, para comprender de qué hablamos cuando hablamos de reducción de riesgos y daños, reconociendo que esta perspectiva nos invita a no hablar de las sustancias todas en un mismo cajón, de no hablar de las sustancias en abstracto, de no juzgarlas como buenas o malas, sino siempre hablar de la persona, la sustancia y el contexto, de siempre hablar de continuum de usos y no solo de extremos polares entre adicción y sobriedad, de no dejar de reconocer que si hablamos solo de las personas que tienen un uso problemático, estamos hablando de cerca del 20% de la población de personas usuarias de sustancias psicoactivas y queremos hablar del 100% y hablar con el 100%, que estas voces se escuchen. El día de hoy es para que esta comunidad también se exprese, para recuperar todas estas participaciones. Todas estas miradas, la compasión, el pragmatismo, la empatía, que no nos pongamos en debates quizás conceptuales o muy teóricos, y aterricemos estas nociones para que estén presentes en todas estas 4 mesas de trabajo que vamos a tener. La primera se llama Reducción de riesgos y daños como estrategia de salud pública, donde reflexionaremos cómo contribuye la reducción de riesgos y daños a la prevención de adicciones y la disminución de daños a la salud en los contextos urbanos. De qué manera el enfoque de derechos humanos fortalece las intervenciones desde la reducción de riesgos y daños. La mesa número 2, implementación territorial de la reducción de riesgos y daños. Si las podemos poner, por favor, en la pantalla. ¿Cuáles son los principales retos para implementar las estrategias de reducción de riesgos y daños en la Ciudad de México? ¿Y cómo pueden articularse las acciones de gobierno, academia y sociedad civil, aquí presentes en las distintas voces, para ampliar el alcance y la sostenibilidad de estas estrategias? La mesa número 3, reducción de riesgos y daños en el futuro urbano. Pensemos a 20 años. ¿Por qué es relevante incorporar la reducción de daños como un eje estratégico en el desarrollo de la Ciudad de México en el mediano y largo plazo? ¿Qué indicadores, como mencionaba la doctora Angélica, y mecanismos de evaluación permitirían medir el impacto de estas estrategias en la salud pública y el bienestar comunitario? Y una cuarta mesa para hablar de cómo implementar estrategias de reducción de riesgos y daños enfocadas en infancias y adolescencias. Las primeras 3 mesas las van a ver señalizadas con los números 1, 2 y 3 en el siguiente piso, aquí arriba, justo pueden subir un piso y van a ver las 3 mesas. La cuarta mesa sobre infancias y adolescencias se va a quedar aquí en este auditorio. Nos vamos a dividir en los 4, vamos a tener 45 minutos para el espacio de diálogo y a la 1:45 les pedimos que nos volvamos a reunir en este espacio para el espacio de plenaria final, conclusiones y cierre, para cerca de las 2, abusando de la hospitalidad de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de entre 2 y 2:30 estar cerrando el evento. Como un apunte ya para salir, además de todo el recuento que hizo la doctora Angélica, recordemos que en el 2025 esta ciudad dio grandes pasos hacia allá. Cuenta con, además de la Clínica Condesa, con centros de cuidados de las emociones que incorporan esta perspectiva. Cuenta con estrategias de alcance territorial y comunitario, como las que se impulsan también desde el instituto y la estrategia escolar, pero también cuenta con puntos autorizados de consumo de cannabis, de momento 3 en esta ciudad, que son pioneros en ese sentido para el uso autorizado en el espacio público, porque esta consulta es 2025, eso ya pasó en 2025, tengámoslo presentes para estos próximos 20 años. Vamos a las mesas y nos encontramos para continuar esta conversación. Muchísimas gracias, gracias a todo el presidio. Gracias, maestra. Siempre quedan cosas fuera, pero van a hacer un gran esfuerzo. Las compañeros que fungieron el rol de relatoría y de facilitación de estos espacios
por hacer este ejercicio de compartir algunas de estas conclusiones a las que se llegan. Recordemos que no es necesario llegar a acuerdos o a consensos, porque puede haber pluralidad de voces y de miradas, pero sí al recuperar algunas de estas participaciones para que quienes no estuvieron en las otras mesas también sepan el sentido de la conversación que se tuvo, y con ello podremos entrar al espacio de cierre, también invitando, si es posible, que de parte de la Escuela Nacional de Trabajo Social nos compartan unas palabras de cierre. Entonces vamos a irnos en orden. Podemos iniciar por la mesa número 1, por favor, doctora Elisangela. Claro que sí. Nosotros somos de la mesa 1 de reducción de riesgos y daños como estrategia de salud pública, y justamente hablamos temas como ese brinco cualitativo que se ha dado entre de llamar drogas a sustancias psicoactivas, de llamarnos personas usuarias de sustancias psicoactivas, y que esto ha devenido en quitar la estigmatización en muchas cosas y cuestionarnos nuestros sesgos desde el modo profesional que querramos, pero que también lo más importante para prevenir y no estigmatizar es el derecho al conocimiento, ¿no? Y la construcción de mediante la información clara y certera. Entonces, nuestra propuesta para que la reducción de riesgos y daños sea una política pública es que el Estado debe cambiar su paradigma para no ser prohibicionista, centrado más en la población mexicana y su contexto, y escuchar de primera mano a las personas usuarias para cumplir con el derecho al conocimiento, información y participación. Esa es nuestra propuesta. Muchas gracias. Continuamos con la mesa número 2, por favor. En la mesa número 2, que la idea era, pues, la primera pregunta era identificar cuáles eran los principales retos para implementar estrategias de reducción de riesgos y daños. En ello, bueno, los primeros puntos es poca difusión de los servicios que hay, una insuficiencia de estos servicios, una desarticulación entre los contenidos que se plantean entre los distintos servicios, una falta también de armonización en las leyes, y para ello las soluciones o las propuestas que nosotros consideramos que funcionan, cómo podemos fortalecer la articulación. Primero es pensar en fortalecer las redes, las comunidades terapéuticas, en considerar a las personas usuarias sujetas de derecho. Esto se debe de plasmar en las leyes, pero no solamente en las leyes, eso también tiene que bajar a códigos, a nombramientos, principalmente, por ejemplo, en las escuelas, cómo se trabaja en las escuelas cuando hay algún fenómeno de consumo de sustancias. También fortalecer la difusión de la información que tenemos, de los servicios que tiene el Estado, y cómo trabaja también en coordinación con sociedad civil para que, bueno, nuestro impacto sea mayor todavía, y ya, principalmente. Y bueno, en la mesa 3, que abordamos la reducción de riesgos y daños hacia el futuro urbano, pues empezamos reflexionando la importancia de la reducción como un eje estratégico en el desarrollo de la Ciudad de México, y pues la importancia que resonó para todas las personas fue la garantía de los derechos humanos, ¿no? Es decir, poner al centro a las personas, que es lo que ya también se comentaron en las otras mesas, pero es una insistencia, ¿no?, en focalizar focalizar la importancia y el bienestar de las personas, ¿no?, y atenderlo y priorizarlo. Eso como una importancia, también repensar el espacio público, ¿no? Cuando hablamos de urbes, cuando hablamos de contextos urbanos, también voltear a ver el espacio, cómo está físicamente, ¿no? Hablaban de arquitecturas hostiles que aíslan a las personas, que generan ciertas desigualdades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reducción de riesgos y daños, también pensar en el contexto, no solo en las estrategias de cuidado que se implementan, sino también pensar en cómo el espacio público también puede generar cuidados, ¿no? También abonaban a la importancia de fortalecer la autonomía de las personas para poder decidir de manera o con información basada en evidencia, información confiable, y que eso pues permitía también tener garantía de derecho a la libertad de desarrollo, al libre desarrollo de las personas.
Eso en la primera pregunta. En la segunda pregunta, que ya nos enfocábamos en pensar cómo podemos medir, qué mecanismos tenemos para medir o evaluar los resultados de la reducción de riesgos y daños, y pues abordábamos que es importante enfocarnos en el bienestar de las personas, ¿no? Si no centrarnos en que si dejaron de consumir o no dejaron de consumir, sino más bien cuál es el nivel de calidad de las personas, y que eso incluye el contextualizarlas, situarlas, ¿no? Es decir, cómo el nivel de violencia tal vez está reduciéndose a partir de ciertas estrategias o de políticas públicas basadas en la reducción. Entonces, esa segunda pregunta se enmarcó muchísimo en focalizar en eso, el bienestar de las personas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Pasamos para la mesa número 4, por favor. Gracias. Bueno, la mesa número 4 tuvo por nombre Reducción de riesgos y daños para infancias y juventudes. Nos centramos más que nada en estos dos grupos de población. Y bueno, fueron participaciones pues muy enriquecedoras. Yo creo que lo más importante que podemos rescatar aquí es que se tienen que escuchar a las infancias para saber cómo se quiere trabajar o cómo quieren que se trabaje este tema con ellos. Justo partiendo de que tenemos que alejarnos de un modelo adultocentrista, y que no solamente se tiene que trabajar desde las escuelas, ¿no? Que no solamente es la vinculación que se tiene que hacer entre, no sé, la SEP y el IAPA, ¿no? Que son quienes a lo mejor estamos trabajando ahí, sino que también puede integrarse la sociedad civil y algunas otras instituciones y otros grupos de población que quieran trabajar con este tema. Y tenemos que hacer también, se propuso, ¿no?, el generar modelos preventivos y contemplar también sobre todo lo que es la deserción escolar y las infancias que pues viven en una condición de calle. También sobre todo contemplar a las infancias que conviven o que vienen también de personas o mujeres que son usuarias de sustancias. Y pues creo que básicamente es eso. También algo muy importante que se propuso es copiar o más bien como basarnos también en este modelo de la educación sexual integral, para que también se pueda no solamente trabajar con la persona, sino también hacer conciencia con ella y con toda la población en general. Y creo que eso es todo. Aplauso a la mesa número 4. Excelentes resúmenes de diálogos, conversaciones que son profundas, que son complejas. Por supuesto, la relatoría va a ser más completa en cuanto a las exposiciones que se desarrollaron, y nuevamente no dejen de entregar las participaciones por escrito en la mesa de registro que vieron cuando llegaron. Ahora la salida va a continuar para que lo puedan recibir. Le pedimos, por favor, subdirector Fabián, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, no sé si se encuentra la maestra, si gustan acompañarnos aquí al frente para tener este pequeño espacio de cierre, donde agradecemos nuevamente la hospitalidad, la recepción que ha brindado la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Escuela Nacional de Trabajo Social, con quienes hemos tenido pues profundas alianzas y colaboraciones, y que esperamos poder continuar en ese mismo sentido, pudiendo impulsar una mirada integral de derechos y que seamos espacios de profesionalización también de las personas, tanto desde la universidad como desde el gobierno de la Ciudad de México, y también, por supuesto, al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que siempre estén impulsando este tipo de ejercicios. Es una reivindicación que desde diversos movimientos se realiza, que nada para nosotros sin nosotros o nosotras. Entonces, que las voces sean escuchadas, más aún cuando se habla de temas donde ha habido mucha exclusión y hay comunidades que han sido históricamente marginadas, y que las personas usuarias de sustancias psicoactivas también desde distintos espacios reivindican y reivindicamos el derecho a la ciudad y el derecho a ser escuchadas y a que puedan ser incorporadas sus miradas y sus voces. Por ello, desde el IAPA, desde el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, que como ustedes quizás ya han escuchado, está por transitar a ser el YASAMA, incorporando nociones de salud mental, sigamos impulsando estos ejercicios, creciendo la presencia que tenemos en territorio y en las comunidades a lo largo y ancho de la Ciudad de México, y de la mano con toda la población, con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, con colectivos organizados, con quienes realizan investigación y docencia,
con quienes están también como colegas en el gobierno de la Ciudad de México y en otros niveles de gobierno, podamos seguir impulsando una ciudad cada vez más democrática y una ciudad que produce salud. Les agradecemos mucho por su asistencia. Quisiera preguntar si quieren tener una participación de cierre. Ya tuvieron alguna, pero si quieren compartir unas palabras. Este micrófono es para la grabación porque han de saber, perdón con la mención, se subirá este video a las redes sociales. Entonces, para que otras personas puedan escuchar, en una apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas, se estará compartiendo. Entonces, por eso también pasamos el micrófono y pues no dejen de seguirnos también ahí en las redes sociales del IAP. Por favor. Bueno, no, muchísimas gracias. Muy brevemente, ya se está terminando el periodo que tenemos para la consulta, se termina a final de febrero. Obviamente nos estamos alimentando de todos estos foros de la participación de la ciudadanía, pero les invito por favor a que entren a la página plazapublica.cdmx.gov.mx. ¿Sí? Allí están las líneas de transformación, las 22, que no tienen que ser 22. Si encontramos que hay otras cosas que de pronto no las captamos al inicio, pero la ciudadanía nos lo dice, estamos en total disposición porque la idea es que este documento sea intervenido por la ciudadanía. Les invito a que participen, a que revisen si encuentran que hay cosas que de pronto ustedes pueden decir, este diagnóstico que ustedes hicieron, yo tengo otro enfoque, todo eso nos alimenta al plan, ¿sí? Como, digamos, les digo, como funcionario hemos ido a varios lugares. Tuve en una ocasión me dijeron, pero es que el instituto no ha sacado ningún diagnóstico y no ha sacado nada para venir a la consulta pública. Y les dije, ay, por favor, hagamos el ejercicio, porque hemos recibido críticas a partir del desconocimiento y el documento está allí, no para que nos digan que está muy bien el documento, al contrario, para que nos digan, para que alimenten el documento, para que puedan decir, este enfoque no está, yo tengo otro enfoque, todo eso nos alimenta. Y como ciudadano, quisiera decirles que muchas veces hemos ido y mucha gente dice, pero otro proceso de participación, eso es mentira, eso no participamos y nunca se ve reflejado. Desde el instituto tenemos, o sea, constitucionalmente, pero también desde el instituto y desde la dirección, tenemos el encargo que cada participación va a ser muy respetada. Tenemos ya una base muy amplia de participaciones, todas, no solo de personas especialistas, sino todas las estamos revisando para que puedan tener eco y para que se puedan ver reflejadas en el documento. Ese es como nuestro compromiso de parte del instituto. Entonces, por favor, participen. Las otras dos consultas que quedan, un promocional antes de darle la palabra a la maestra Roxana de aquí de la Escuela Nacional del Trabajo Social. Como bien lo mencionaba aquí el subdirector del IPDP, siguen las consultas, estar en plazacívica.cdmx.gov.mx, Plaza Pública. ¿Por qué? Porque desde el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones todavía nos quedan 2 consultas que serán a lo largo de la siguiente semana, y me parece que a finales de febrero tendremos 2 consultas públicas más. Una es en un tema muy interesante en salud mental, que es neurodivergencias, y el segundo es hablar de derechos humanos, salud mental, sustancias psicoactivas en personas privadas de su libertad. Entonces se nos vienen 2 consultas muy interesantes que esperamos que nos puedan acompañar. Esas serán en línea, entonces ya estaremos compartiendo el cartel con su respectivo link de Zoom para que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias a todas y todos y cedemos la palabra a la maestra Roxana. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. La UNAM es la Universidad de la Nación y por supuesto nos da mucho gusto que este tipo de ejercicios se realicen en la universidad y particularmente en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y los temas, los términos que se manejaron en las mesas, las temáticas, son muy cercanas a nuestro cotidiano como trabajadoras y trabajadores sociales. Sabemos que hay en el público personas que son egresadas de trabajo social de nuestra escuela
y por eso también nos da mucho gusto, pero en general pues las ciencias sociales siempre son hermanas, ¿no? Aquí el Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social también tiene pues ejercicios de formación, capacitación, actualización, que bueno, pues también les invitamos, ya por ahí les repartieron algún papelito, les invitamos, aprovecho a hacer mi corte comercial, ¿verdad? Para que se inscriban con nosotras y nosotros, pero bueno, de verdad es un gusto que haya mucha colaboración entre las instituciones, que además pues la intención es fortalecer, es un ejercicio democrático y que se construyan proyectos que sean en beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias por estar aquí y sean bienvenidos siempre. Muchas gracias, maestra, doctor Fabián, compañeras, compañeros del YAPA. Esto no sería posible sin el gran apoyo de todos los equipos que también desarrollan la parte logística. Entonces agradecemos mucho la contribución y colaboración de quienes lo hacen posible con sus colaboraciones y principalmente gracias por su presencia y por participar en estos ejercicios de consulta pública. Les agradecemos mucho, que tengan muy linda tarde y buen camino de regreso a sus hogares y sus actividades. Ciudad de México, capital de la transformación.